¿Alguna vez te preguntaste qué pasa exactamente por la mente de una mujer cuando entiende que ya no tiene acceso a ti ni directo ni indirecto? ¿Alguna vez dudaste si esa pérdida de acceso realmente genera algo en ella a nivel cognitivo? ¿O si simplemente sigue adelante sin que su mente procese nada significativo? La mente humana no permanece neutral frente a la pérdida de acceso a algo que tenía disponible, especialmente cuando ese algo era una persona que importó de alguna forma, que ocupó un lugar en la cotidianidad, que generó algún tipo de conexión o de dinámica que ahora ya no existe. Cuando ese acceso desaparece, los pensamientos que se activan son muy específicos y siguen un proceso reconocible. Hoy te voy a mostrar las 10 cosas que piensa una mujer cuando ya no tiene acceso a ti, para que entiendas el proceso mental que activa esa pérdida de acceso y lo que significa en términos de lo que realmente existía entre los dos. Suscríbete y activa las notificaciones si este contenido te aporta. Y antes de empezar, déjame en los comentarios la frase "Mi acceso no es gratuito", como un compromiso contigo mismo de que tu presencia y tu tiempo son recursos que requieren ser merecidos. Vamos allá. Número 1. Va a pensar que algo que asumía permanente resultó ser temporal. El primer pensamiento que aparece cuando una mujer pierde el acceso a ti es una constatación que puede parecer simple, pero que tiene implicaciones profundas. Lo que asumía que siempre estaría disponible, no lo estaba. Y esa constatación sacude algo en la forma en que construía la realidad de esa dinámica. Mientras tenía acceso, ya fuera directo a través de la conversación o indirecto a través de algún canal que le permitía saber algo de tu vida, esa disponibilidad se convertía en parte del paisaje que daba por garantizado. No porque lo valorara de forma activa, sino porque lo garantizado rara vez requiere valoración activa. Simplemente está ahí y se asume que seguirá estando. Cuando ese acceso desaparece, la suposición de permanencia se rompe de forma concreta e innegable, y esa ruptura genera el primer pensamiento. Esto que yo creía que siempre iba a poder tener si alguna vez decidía que lo quería, ya no está disponible. La opción que asumía abierta indefinidamente se cerró. Imagínate esto. Ella nunca pensó activamente en si tu acceso iba a seguir disponible, porque nunca hubo razón para pensarlo. La disponibilidad era tan constante que se volvió invisible. ¿Y ahora que no? Esta es lo primero que nota. No porque antes no la tuviera, sino precisamente porque antes nunca tuvo que preguntarse si la tenía. Marco Aurelio escribió: "El cambio es la ley de la naturaleza, pero algunos cambios son más difíciles de procesar que otros, especialmente cuando contradicen suposiciones que nunca fueron cuestionadas explícitamente". Número 2. Va a pensar en qué hizo o dejó de hacer que llevó a esta situación. El segundo pensamiento sigue al primero de forma casi inevitable. Una feed que procesa que el acceso ya no existe. Su mente busca explicaciones, y la búsqueda de explicaciones frecuentemente la dirige hacia una revisión de su propio comportamiento en busca de lo que pudo haber contribuido a esta pérdida. Esa revisión no siempre llega a conclusiones completamente honestas de forma inmediata. Al principio, los mecanismos de defensa del ego tienden a distribuir la responsabilidad de formas que protejan la imagen propia. Pero cuando la pérdida de acceso es total y sostenida, cuando ningún canal permite restablecer la conexión, la honestidad de la revisión tiende a profundizarse con el tiempo. Va a recordar momentos específicos donde quizás no valoró lo que tenía, ocasiones donde el trato no estuvo a la altura de lo que la situación merecía. Decisiones que en el momento parecieron menores, pero que vistas ahora con la perspectiva de lo que se perdió, adquieren un peso diferente. Esa revisión retrospectiva, aunque incómoda, es exactamente lo que tu ausencia de acceso produce de forma que ninguna conversación directa habría podido producir con la misma profundidad. Porque cuando hay algo que gestionar en tiempo real, los mecanismos de defensa están activos. Cuando ya no hay nada que gestionar, la honestidad tiene más espacio para emerger. Séneca escribió: "Sufrimos más en la imaginación que en la realidad". Y la imaginación de lo que podría haber hecho diferente activa ahora que ya no puede cambiar nada. Es exactamente ese sufrimiento que la pérdida de acceso desencadena.
Número 3. Va a pensar en si hay algo que pueda hacer para recuperar ese acceso. El tercer pensamiento tiene una orientación más práctica que los anteriores. Una vez que procesa que el acceso se perdió y revisa lo que pudo haberlo causado, su mente naturalmente se orienta hacia la pregunta de si hay algo que pueda hacer para recuperarlo. Esa pregunta no siempre lleva a una acción concreta. A veces se queda en el territorio de los pensamientos que no se traducen en movimiento, ya sea porque la respuesta honesta es que probablemente no hay nada que pueda hacer, o porque el costo percibido de intentarlo supera la certeza de que el intento va a funcionar. Pero el pensamiento existe, y cuando existe con suficiente recurrencia e intensidad, tiende eventualmente a traducirse en algún tipo de movimiento, ya sea un contacto directo, un movimiento indirecto o simplemente la búsqueda de información sobre cómo estás a través de algún canal que todavía esté disponible. Lo significativo de este pensamiento no es necesariamente la acción a la que puede llevar, sino lo que su presencia revela sobre el valor que asigna a lo que perdió. Nadie piensa en cómo recuperar el acceso a algo que no le importa. El hecho de que ese pensamiento se active, de que su mente invierta tiempo en explorar posibilidades de recuperación, dice algo concreto sobre el peso real que tiene tu ausencia en su procesamiento cognitivo. Epicteto nos enseñó: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. El acceso a ti ya no depende de ella, y aprender a vivir con esa realidad es exactamente el trabajo que tu decisión le pide que haga por sí misma. Número 4. Va a pensar en la versión de ti que existía antes de que perdieras el acceso. El cuarto pensamiento tiene que ver con la memoria y con cómo opera cuando el acceso a la realidad presente de alguien ya no está disponible. Cuando ya no puede obtener información actualizada sobre quién eres ahora, su mente vuelve inevitablemente a la versión de ti que conoció. Y esa versión empieza a ser procesada con más detalle del que recibía mientras la situación estaba activa. Mientras tenía acceso, no era necesario construir una imagen de ti a partir de la memoria, porque había información disponible en tiempo real. Ahora que esa información ya no existe, la memoria se convierte en el único material disponible para pensar en ti. Y la memoria, especialmente cuando ya no está siendo corregida por la realidad cotidiana, tiende a trabajar de formas muy específicas. Va a recordar las cosas que funcionaban bien con más nitidez que las que no funcionaban. Va a pensar en momentos específicos que quedaron grabados por alguna razón que no siempre puede articular con precisión. Va a construir una imagen de quién eras que está filtrada por el proceso de selección que la memoria aplica de forma automática. Si el video te está aportando algo, apóyanos con un like. Ayuda a que más hombres encuentren este contenido. Esa versión de ti, construida desde la memoria sin corrección de la realidad presente, tiende a ser más favorable que la versión que existía en el día a día de la dinámica. Y esa versión más favorable es exactamente lo que genera el tipo de nostalgia que puede eventualmente motivar el pensamiento de recuperar el acceso. Marco Aurelio escribió: muy pronto habrás olvidado todo. Muy pronto todo te habrá olvidado a ti. Pero antes de ese olvido, la memoria construye una versión que la realidad presente ya no puede corregir. Número 5. Va a pensar en si tu vida está bien sin que ella tenga acceso a ella. El quinto pensamiento tiene una orientación específica hacia el exterior. Una vez que procesa los pensamientos más internos, su mente empieza a preguntarse sobre el estado de tu vida en el presente, del que ya no tiene información directa. Esa pregunta no es neutral. Viene cargada con expectativas implícitas que dependen de la narrativa que construyó sobre lo que era, la dinámica entre los dos y sobre quién dependía más de quién. Si asumía que tu bienestar dependía de alguna forma significativa de su presencia o de su acceso, la pregunta sobre cómo estás sin ese acceso tiene implicaciones sobre si esa suposición era correcta y si lo que eventualmente llega a su conocimiento a través de los canales que todavía tenga disponibles muestra a un hombre que está bien, que su vida tiene dirección y energía, que no se derrumbó con la pérdida del acceso entre los dos. Esa información contradice la narrativa que justificaba el equilibrio de la dinámica, tal como ella lo percibía.
Esa contradicción es incómoda porque requiere revisar algo fundamental. Si estás bien sin su acceso, si tu vida no bajó el ritmo ni perdió dirección con la pérdida de esa conexión, entonces el peso relativo de cada uno en la dinámica no era lo que creía. Y esa recalibración de peso relativo tiene implicaciones en cómo procesa todo lo demás sobre la situación. Neka escribió: retírate hacia ti mismo tanto como puedas. Y ese retiro, visible en que tu vida sigue bien sin su acceso, es la demostración más directa de lo que ese retiro significa en términos prácticos. Número 6. Va a pensar en la diferencia entre lo que le dijo que valías y lo que realmente evidenció. El sexto pensamiento tiene una honestidad particular que raramente llega de forma inmediata, pero que con suficiente distancia se vuelve difícil de evitar. La constatación de que hay una brecha entre lo que expresó sobre tu valor mientras tenía acceso y la forma en que realmente actuó en consecuencia. La mayoría de las personas sabe de forma más o menos consciente cuándo hay una discrepancia entre lo que dice que valora y la forma en que actúa. Pero mientras la situación está activa, mientras hay algo que gestionar en tiempo real, esa discrepancia puede racionalizarse de distintas formas que la hacen tolerable. Cuando el acceso se pierde, cuando ya no hay dinámica activa que gestionar, esa racionalización pierde su función. Y lo que queda visto con la claridad que da la distancia es la diferencia entre lo que dijo y lo que hizo, entre el valor que expresó de forma verbal y el valor que demostró de forma conductual. Esa diferencia vista con honestidad es exactamente lo que puede generar el tipo de arrepentimiento genuino que no viene de nadie diciéndote que deberías arrepentirte. Viene de la propia evaluación interna de quien reconoce que actuó por debajo de lo que sus propias palabras prometían que haría. Epicteto nos enseñó: primero, di lo que serías, luego, haz lo que tengas que hacer. Y el trabajo que ella necesita hacer consigo misma incluye reconocer cuándo la brecha entre lo que dijo y lo que hizo fue demasiado amplia para ser ignorada honestamente. Número 7. Va a pensar que la imagen que tenía de ti era más incompleta de lo que creía. El séptimo pensamiento tiene que ver con una recalibración en la imagen que construyó de ti durante el tiempo que tuvo acceso. Y esa recalibración, cuando ocurre con honestidad frecuentemente, revela que lo que conocía era más incompleto de lo que creía mientras la situación estaba activa. Mientras hay acceso, hay una tendencia a asumir que lo que se ve es lo que hay, que la versión de la persona que aparece en la dinámica cotidiana es la versión completa, que las dimensiones que no son visibles en esa dinámica específica probablemente no existen o no son significativas. Cuando el acceso se pierde, y especialmente cuando lo que llega de forma indirecta sobre tu vida muestra dimensiones que no eran visibles durante la dinámica, esa suposición de completitud se rompe, y con ella la confianza en que la imagen que tenía era completa y precisa. Va a pensar en aspectos de quién eres que quizás no valoró suficientemente porque no eran completamente visibles en la dinámica cotidiana, que tenían en dimensiones de tu carácter que la forma en que te fuiste reveló de formas que la permanencia nunca habría revelado con la misma claridad. Marco Aurelio escribió: el valor de un hombre se mide por la calidad de sus acciones, y la calidad de tus acciones, incluyendo la de perder el acceso de forma deliberada y sostenida, revela dimensiones de tu carácter que la imagen incompleta que tenía no incluía. Número 8. Va a pensar en lo que diría si tuviera la oportunidad de hablar contigo. El octavo pensamiento tiene una textura diferente a los anteriores, porque es más orientado hacia el futuro. Hipotético. Su mente empieza a construir conversaciones imaginarias que no pueden ocurrir porque el acceso ya no existe. Esas conversaciones imaginarias son reveladores porque muestran lo que está procesando de forma que no tiene un canal real de expresión. Puede que sean conversaciones donde reconoce cosas que nunca reconoció en voz alta mientras tenía la oportunidad de hacerlo, donde expresa perspectivas que la dinámica activa no le permitía sostener por las dinámicas de poder que existían, donde dice lo que realmente piensa sobre lo que ocurrió sin el filtro de tener que gestionar la reacción en tiempo real.
Esas conversaciones imaginarias pueden quedarse en el territorio de los pensamientos o pueden eventualmente motivar un intento de contacto real si la intensidad es suficiente y si encuentra algún canal disponible para hacerlo. En cualquier caso, su existencia como pensamientos recurrentes habla del trabajo de procesamiento que su mente está haciendo sobre algo que todavía no tiene completamente resuelto. CNC escribió: "El alma se tiñe del color de tus pensamientos, y las conversaciones imaginarias que construye con alguien a quien ya no puede acceder tiñen su procesamiento con un color que no puede resolver simplemente pensando más, sino que requiere eventualmente acción o aceptación". Número 9. Va a pensar que el tiempo que tenía para actuar diferente ya pasó. El noveno pensamiento tiene una melancolía específica que viene de la constatación temporal, el tiempo en que el acceso existía, el tiempo en que podría haber actuado diferente y que habría producido un resultado diferente, ya pasó. Y esa irreversibilidad temporal es uno de los aspectos más difíciles de procesar de cualquier pérdida. Mientras el acceso existía, siempre había teóricamente la posibilidad de hacer algo diferente mañana, de valorar más la próxima vez, de tratar mejor en la siguiente interacción. Esa posibilidad teórica de mañana hacía que el costo de no actuar hoy pareciera menor de lo que realmente era. Cuando el acceso se pierde de forma definitiva, esa posibilidad teórica de mañana desaparece. No hay una próxima vez, no hay una oportunidad de actuar diferente. El tiempo que había disponible para hacerlo se cerró de forma que no permite revisión ni corrección. Y convivir con esa irreversibilidad, con el reconocimiento de que lo que podría haber sido diferente ya no puede serlo, es uno de los procesos cognitivos más difíciles que genera la pérdida de acceso total. No porque el pasado sea objetivamente peor que el presente, sino porque la posibilidad de haberlo cambiado existía y ya no existe. Epicteto nos enseñó: busca no que lo que ocurre ocurra como quieres, sino desea que lo que ocurre ocurra como es. Aceptar que el tiempo ya pasó y que ya no es posible actuar de otra forma en esa situación específica es exactamente esa aceptación que ella necesita encontrar por sí misma. Número 10. Va a pensar que quien eres ahora es alguien que ella no conoce completamente. El décimo y último pensamiento es el que cierra el proceso de forma más profunda. La comprensión de que el hombre al que ya no tiene acceso no es idéntico al que conoció durante el tiempo de la dinámica, que el proceso que atravesaste, incluyendo la decisión de cerrar el acceso, te transformó de formas que ella no tiene información para conocer. Esa comprensión puede llegar a través de señales indirectas sobre tu vida que le llegan a pesar de la pérdida de acceso directo, o puede llegar simplemente como una deducción lógica. Alguien que tomó la decisión que tomaste, que la sostuvo de la forma en que la sostuviste, no es exactamente la misma persona que conoció. El proceso cambió algo, aunque no sepa con precisión qué. Y esa incertidumbre sobre quién eres ahora, combinada con la imposibilidad de obtener información directa para resolverla, genera una curiosidad específica que no tiene canal de satisfacción. Una pregunta que no puede responderse porque el acceso que permitiría responderla ya no existe. Esa pregunta sin respuesta sostenida en el tiempo es exactamente lo que mantiene tu presencia en sus pensamientos mucho después de que el acceso se cerró. No porque hagas algo activo para mantenerla ahí, sino porque la incertidumbre sobre quién eres ahora no tiene forma de resolverse sin el acceso que ya no existe. Marco Aurelio escribió: "El impedimento para la acción hace avanzar la acción". La pérdida de acceso fue el impedimento que genera en ella exactamente este proceso de pensamiento que ninguna conversación directa habría podido producir con la misma profundidad. Amigo mío, los 10 pensamientos que vimos hoy son el proceso cognitivo natural que se activa cuando alguien pierde el acceso a algo que tenía disponible y que de alguna forma importó. No son el resultado de ninguna estrategia ni de ninguna actuación. Son simplemente lo que la mente humana hace frente a esa pérdida específica. Lo que vale la pena recordar es que esos pensamientos solo se activan cuando el acceso que se perdió era de algo genuinamente valioso. Una ausencia de algo que nunca importó no genera este proceso.
Y eso dice algo importante sobre lo que construiste cuando tenías presencia. Los estoicos lo entendían. Ocúpate de construir algo genuinamente valioso. El resto, incluido lo que piensa quien ya no tiene acceso a ello, se ordena según su propia lógica. Dale like si este vídeo te dejó algo real. Suscríbete para no perderte lo que viene y recuerda, el acceso a ti no es gratuito y cuando se pierde genera exactamente lo que describimos hoy. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo.